Y me siguen diciendo los que están remotos, a ver si se escucha bien o se escucha mal. Va a estar pesada la clase hoy. ¿No vamos a ver el salón? ¿Vamos a ver? ¿Cambiar el salón? ¿Cambiar qué? El salón. No, no sabemos. ¿Será que se puede? ¿Por qué no? Bueno, pues tocaría preguntar. Dicen que usted habla, le escucha eco y después no se escucha nada. No sé. María, ¿será que se pone la 10? Me parece que no sabe dónde está ocupado. Por aquí en este piso. O arriba. Y si algo, pues nos vamos para allá. ¿Sí? Mientras tanto, pues voy a estar hablando. Y ustedes, los que están remotos, pues me dirán si se escucha bien o se escucha mal. No, chido, interesante. Bueno, el tema que vamos a ver ahorita se llama rectas en el espacio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es deducir las ecuaciones de las rectas en el espacio, ¿sí? Hay tres tipos de ecuaciones que van a representar a una recta en el espacio, ¿sí? La ecuación vectorial, ¿sí? La otra van a ser las ecuaciones paramétricas. Y las otras son las ecuaciones simétricas, ¿sí? Esos van a ser los tres tipos de ecuaciones que van a representar a una recta en el espacio. ¿Sí se escucha? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Yo. ¿Qué pasa? ¿Sí? Yo en este piso no hay nada vacío, pero abajo hay una cerrada con llave, 302. A ver. Bueno, pues esperemos porque pues, lo acabo de preguntar y no me dice nada. Como que ya se escucha bien. Si le escucha poquito. Dale, pero ya le Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a deducir esos tres tipos de ecuaciones para representar una ecuación en el espacio o en R3. Y lo vamos a realizar de forma similar, de forma análoga, a como lo hacíamos en el plano, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, muchachos, para determinar la ecuación de una recta en el plano cartesiano, ¿qué se debe conocer? ¿Sí? A ver, se puede escribir aquí. Ay, me perdí el segundo de. Y voy a dibujar un plano cartesiano. Tenemos pues esta recta, ¿no? La pendiente, por ahí dicen. Bueno, eso quiere decir que ya me escuchan mejor. Entonces, chévere. Listo, si se llega a ir otra vez el audio, o bueno, si se sigue escuchando con eco, pues tal vez nos toque cambiarnos de salón, ¿sí? Si todo funciona bien, seguimos acá. Entonces, bueno,
y dicen en el chat que se necesita la pendiente, sí, eso es muy bien, exactamente. Digamos que esta recta se llama la recta L, ¿sí? Se necesita la pendiente, muy bien. ¿Cómo se representa la pendiente? Bien. ¿Con qué letra se representa la pendiente de una recta? ¿Cómo? Con la M. Ajá. Y no tengo idea por qué la M. Tan raro. Pendiente. ¿Cómo se dice pendiente en inglés? ¿Alguien sabe? Uy, me compré. Bueno. La M representa la pendiente y listo. Bueno. ¿Cómo es la fórmula en general de una recta en el plano? Y igual a quién? ¿Cómo es que La ecuación general de una recta. MX más B. eso? Bien, perfecto. MX más B, ¿sí? Y este B precisamente es este punto de corte, ¿sí? Este punto debería tener coordenadas 0 en X y B en Y. Bueno, pues están duchos, muchachos. Bien. Ahora, para yo determinar una recta, es decir, para yo hallar la ecuación de una recta, ¿qué necesito? ¿Cómo lo puedo hallar? Por ahí dijeron la pendiente, sí, la pendiente es necesaria, pero solamente con la pendiente dos puntos en el plano, dos puntos sobre la recta. Muy bien, Juan Pablo, ¿y yo qué hago con esos puntos? Los reemplaza con unos puntos en la función y le da. No, esto es lo que yo quiero hallar, con estos dos puntos. La fórmula de Listo, ¿cómo es? yo menos uno sobre X sobre. Ajá, listo, eso es. Yo no lo voy a copiar, voy a asumir que todos saben cómo hallar la pendiente de una recta partiendo de dos puntos, ¿sí? Después de hallar la pendiente, ¿qué hacemos, muchachos? Reemplaza con uno de los puntos en X y en Y y allá ve. Exacto, eso a lo que usted se refiere se llama la ecuación punto pendiente, ¿sí? Que es de esta forma, creo. Y menos Y0 igual a M por X menos X0, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, pues es como despejar la fórmula de la pendiente, ¿sí? Es como pasar lo que está dividiendo a multiplicar y ya. Listo, muchachos, sí, tienen toda la razón. Con dos puntos puedo determinar la pendiente y el punto de corte. Y con esos dos elementos, pues ya conozco la ecuación, ¿sí? Otra forma sería conocer la pendiente y un punto sobre la recta, ¿sí? De esas dos formas podemos encontrar la ecuación de la recta. Listo, muchachos. Estas mismas ideas que estamos aquí hablando, estamos discutiendo, las vamos a aplicar, pero para encontrar una ecuación de una recta en R3, ¿sí? Es decir, vamos a tener un concepto análogo de pendiente en R3, ¿sí? Un objeto matemático que haga el papel de pendiente, pero en el espacio. Otra cosita, muchachos, ustedes ya saben cómo calcular la pendiente, pero ¿saben qué es la pendiente? ¿Qué es la pendiente de una recta? Y la que no, ya es Yo precálculo. Yo precálculo. no, ¿No? no con cuántos cuadritos hacia arriba o cuántos cuadritos hacia arriba. Ok. Sí, es una interpretación. Pero bueno, siendo más precisos, entonces, ¿qué mide la pendiente de una recta? La altura que se desplaza por cada unidad de. Bueno, aquí dicen la inclinación, ¿sí? Tal vez sea lo mismo lo que usted dice, no estoy muy seguro. Pero lo que usted dice es correcto, ¿no? Que mide la variación la variación del eje Y respecto al eje X.
Así se puede como decir de esa forma. Sí, y la variación, porque pues, porque es una resta, ¿no? Y, digamos, diciéndolo un poco más, menos formal, la pendiente mide es el grado de inclinación de la recta, exactamente, con respecto al eje X. ¿Sí? ¿Y qué medida? Y bueno, digamos, en algún punto esta recta se va a intersectar con este eje, ¿no? Y ahí se va a formar un ángulo. Precisamente ese ángulo está relacionado con la pendiente, ¿sí? Y bueno, entonces esa sería como la inclinación de la recta, ¿sí? Que es más o menos como la dirección de un vector, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estamos, digamos, dando algunas pistas, ¿no? Para encontrar la expresión de una recta en R3. Voy a dibujar entonces ahora una recta en el espacio. ¿Sí? Voy a correr el tablero, la cámara que diga. Voy a dibujar eso. ¿Sí? Y vamos a intentar hacer este mismo análisis, pero en el espacio. ¿Sí? Nuevamente, ya no voy a tener el plano, sino voy a tener los tres ejes coordenados, ¿no? Así. Y vamos a suponer que vamos con otro color. Que esa pues es la recta dibujada en el espacio, ¿sí? En R3. X, pongámosle aquí el Y, pongámosle, etc. Y recordemos que este eje lo podemos imaginar como si estuviera saliendo del tablero. La recta quedó torcida. Bueno, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué elementos necesitaríamos para tratar de deducir la ecuación de esta recta? ¿Qué queremos? Los valores del punto de inicio y de dos puntos que tienen. Sí, exactamente. Con dos vectores. Con dos puntos sobre la recta, yo puedo deducir la ecuación, ¿sí? Una ecuación. Voy a colocar aquí un punto, voy a colocar aquí otro punto. Este punto llamémoslo Q y este punto llamémoslo P y démosle coordenadas. A ver, X0, Y0 y Z0. Y este punto X1, Y1 y Z1. ¿Sí? Con esos dos puntos es suficiente para encontrar la ecuación de la recta, ¿no? Pero para ello necesitamos, lo que les decía, un concepto, algo que reemplace la pendiente, ¿no? Y eso es lo que se va a llamar vector director, ¿sí? Es decir, el vector director va a jugar el papel de la pendiente acá. ¿Sí? Voy a definir qué es un vector director. Bueno, yo creo que el nombre nos dice algo, ¿no? El vector director, pues, es el que le va a dar como la dirección, ¿no? A la recta. Al igual que la pendiente le da la dirección o la inclinación a la recta, pero en R2. Bueno, entonces un vector director, ¿qué se imaginan que sea un vector director? ¿Cómo dibujo yo un vector director de la recta? ¿Qué creen que sea? ¿Qué dicen aquí en el chat? Como una parte de la recta. Sí, Pues después la sigue completica. Como la completa. es una muy buena idea, ¿no? O sea, va a ser un vector que está sobre la recta. ¿Y qué pasa con ese vector? Digamos este, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué relación tiene ese vector con la recta? Ahorita es un producto escalar de ese vector. No. Este vector yo lo puedo dibujar otra representación de este vector que no esté en la recta, ¿cierto? Digamos acá. ¿Sí?
Hagamos de cuenta que está recto, ¿sí? ¿Qué relación tiene ese vector que acabé de dibujar con la recta? ¿Qué ven a simple vista, pues? ¿Son qué? Son paralelos, exactamente, ¿sí? Entonces, precisamente esa es la definición del vector director, ¿no? Es un vector que es paralelo a la recta. Ya, eso es. Es un vector paralelo a la recta. A la recta llamémosla L, ¿sí? Al igual que lo hicimos en R2. No necesariamente tiene que ser el mismo sentido. Buena pregunta. ¿Qué sentido tiene la recta? Pues, no sé, como tiene para ambos lados, pero no sé qué, tanto para el otro lado. Para ambos lados, muy bien, sí. O sea, la recta, por decirlo así, no tiene dirección. ¿Sí? No. Digamos, digamos con respecto a la pregunta de Noelia, también podríamos haber escogido este vector. Exacto. ¿Sí? Y ese vector cumple esta definición, es un vector paralelo. No nos está interesando por ahora la dirección del vector. ¿Estamos claros? Fácil, ¿no? Solamente son conceptos. Bueno. Ahora, lo que hacíamos en R2, me voy a devolver un poquito. Acá. Lo que hacíamos allá en R2 era hallar una expresión, es decir, una ecuación, que me determinara todos los puntos que están sobre la recta. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? Por ejemplo, si yo tomo un valor de x, digamos aquí x0, ¿sí? Y lo reemplazo en esta ecuación, la ecuación me va a arrojar un valor y 0. ¿Sí? De eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Y con esos dos valores, pues obtenemos este punto. Y ese punto va a tener coordenadas x0 y y0. ¿Sí? Es decir, esta ecuación lo que me permite es determinar todos los puntos que están sobre la recta. ¿Sí? Eso es lo que hace esa función. Y eso es lo que queremos hacer en R3, ¿no? Encontrar una expresión que me represente todos los puntos sobre esa recta. Voy a escoger entonces un punto cualquiera sobre la recta, arbitrario, ¿sí? Es decir, ese punto va a tener variables, ese punto es variable, ese punto yo lo puedo mover. Puede estar ubicado en cualquier parte de la recta. Y lo vamos a llamar el punto R. Y ese punto R va a tener coordenadas X, Y y Z. Y lo recalco, muchachos, ese punto, o sea, esta X, esta Y y esta Z son variables, ¿sí? Al igual que estas y al igual que estas. Pero estas son variables fijas, ¿sí? Son puntos que yo tomé, son puntos dados, ¿no? Listo. Vamos a colocar aquí el nombre de la recta. Bueno, ¿cuál es el chiste? El chiste es encontrar una expresión que represente este punto. Si yo logro hacer eso, ya encontré la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque este punto es variable, o sea, da lo mismo si este punto yo lo ubico aquí, o acá, o allá, no importa, ¿sí? El proceso que voy a hacer a continuación es un proceso, digámoslo, general. Sirve para cualquier punto. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los dos puntos y ya, tenemos eso. Vamos entonces a construir un vector director a esa recta, ¿sí? ¿Cuál creen que sería el candidato? ¿No? ¿Cómo yo hallaría de forma rápida, de forma sencilla, un vector paralelo a esa recta? Si ya conozco esos dos puntos, conozco P y conozco Q. Dígame, Pablo,
El 23 hay parcial de... Bueno, Ese puede ser en 15. Y el tema lo terminamos esta semana, a más tardar el martes de la otra semana. Y les voy a dejar el último tema para que lo estudien solos por su cuenta y así pues respondemos dudas, respondemos preguntas. Todo lo de poco. ¿Bien? Todo lo de poco. No, el último tema. No, pero parcial. Ah, pues claro, sí. Bueno, listo. Los que están remotos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se siguió presentando el eco o no? Ya quedan dormidos. ¿Se escucha bien? Listo. ¿Será que el haber cerrado las ventanas ayudó? Está bien. Bueno. No me han respondido, muchachos. ¿Cómo construye un vector director o un vector paralelo a esa recta? Si conozco el punto P y conozco el punto Q. Está fácil, está fácil, está fácil. ¿No se podría hacer lo mismo que se hace con la arma de verdad? ¿Qué? Tipo, la fórmula de la pendiente que es x1 menos. Tiene que ver, tiene que ver. Sería más como la misma cuenta, muchachos. ¿Listo? Recordemos que dos puntos determinan un vector, ¿no? Entonces, ¿qué vector voy a tener en cuenta? El vector PQ. ¿Sí? Que en este caso es un vector muy grande. Pero digamos, pues bueno, yo también puedo mover ese punto P y ese punto Q. No importa. Entonces, nuestro vector director, en este caso, lo vamos a llamar B y va a ser el vector PQ. ¿Sí? ¿Qué coordenadas tendría este vector? Entonces tendría x1 menos x0, ¿no? y1 menos y0 y z1 menos z0. ¿Sí? Este es mi vector director. ¿Será el único vector director que yo puedo construir con estos dos puntos? Puede ser QP, ¿no? Exactamente. El vector QP también lo puedo tomar como vector director, ¿no? Entonces tenga en cuenta esas cositas, ¿no? Listo. Por decirlo de alguna forma, ya hemos hallado la pendiente de la recta. ¿Sí? Esta coordenada es el punto de origen, bien. Ya tenemos la pendiente. Tenemos el vector director. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta hallar, digámoslo así, el corte, ¿no? Pero lo que queremos es una expresión. No, Robert, no entré. ¿Puedo pasar, profe? No, mentira, sí. ¿Qué van a hacer? Entré. Listo. Recordemos que lo que queremos es hallar una expresión para representar este punto a partir del vector director, ¿no? Y de los puntos P y Q. Entonces, muchachos, mucho ojo. Voy a considerar estos tres vectores. Voy a borrar este vector y voy a borrar esto. ¿Qué pulso tan paila? Bueno. Voy a considerar este vector. Voy a considerar este otro vector. Y voy a considerar este otro vector. Listo. El vector que yo dibujé en azul, ¿qué vector es? 0R se podría llamar. O R, sí, este punto, da igual. Este vector sería el vector 0P y el vector verde sería el vector Puerto Rico, sí.
R. Ujú. Listo. ¿Qué relación tienen esos tres vectores? No entendí. La muestra de los Casi. la suma. La suma. ¿Sí? ¿Qué par de vectores debo sumar para que me dé el otro? O puede llevarla para que se vea. Muy bien. Este vector más este vector me va a dar este, ¿no? Recordemos que la suma es cola, cabeza. ¿Sí? Así. Muy bien. Vamos entonces a escribir esta ecuación acá. Tendría, ¿cómo era? OR, 0R, eso es un 0, igual a 0P más PR. Listo, muchachos, ya casi encontramos la ecuación. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño análisis con respecto a este vector. Ese vector PR, ¿qué relación guarda con el vector B? Con mi vector director. Son paralelos, ¿cierto? Y yo les había dejado un ejercicio que lo demostraran, que cuando dos vectores son paralelos, ¿sí? Dos vectores son paralelos y que, además de eso, si entre ellos son múltiplos escalares, ¿sí? Entonces, como PR es paralelo a B, entonces ellos son múltiplos escalares, ¿no? Quiere decir que va a existir, este símbolo es el de existe, va a existir un número real que cumple esta relación alfa b, ¿sí? Recuerden que esto es un ejercicio que le dejé en clase, ninguno lo ha preguntado. ¿Ya lo hicieron? Ah, no, usted sí lo preguntó. ¿Ya lo hizo? Sí, pero pregunto la votación. Porque la pregunta más lógico también digo que era complicado de demostrar. Sí. Deberían hacerlo. Habría que hacer unos teoremas de lógica. Que si P entonces Q, pero era más fácil demostrar si no P entonces no Q. No, tampoco. Pues, es que tampoco es que haya un solo camino, ¿no? Se puede hacer un poco más fácil. Bueno, volviendo acá, entonces lo que voy a hacer es reemplazar PR por este, alfa b. Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación? Nuestra ecuación queda OR es igual, bueno, 0R, que diga, es igual a 0P más alfa, bueno, llamémoslo T más bien, ¿sí? Entonces aquí cambiamos esta alfa por un T y esta alfa por un T. Entonces, muchachos, esta es una ecuación que representa la recta que dibujamos ahí, ¿sí? Si se dan cuenta, pues el vector B nosotros lo conocemos, ¿no? Es el vector PQ. Y este vector 0P, pues también lo conocemos, ¿no? Recordemos que los dos puntos P y Q son vectores dados, son puntos dados. Entonces, este vector 0R está totalmente determinado, ¿sí? Ya sabemos cómo hallar ese vector 0R. Este punto R es lo mismo, ¿sí? Como ese punto R es cualquiera, ¿sí? Es variable, yo lo puedo mover. Entonces, pues, yo podría entonces hallar un número real. Para cada punto, yo puedo hallar un número real que, digamos, que cumpla esta igualdad, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, tomo este otro punto, yo voy a encontrar un número real P, tal que
el vector, bueno, este punto se puede escribir como esta suma, ¿no? Y eso lo puedo hacer con todos los puntos. Entonces, pues sí, esta es la ecuación de la recta, ¿no? Porque estoy hallando todos los puntos que están sobre la recta. Y esta ecuación se llama ecuación vectorial. Ecuación de la recta L. Recordemos que la recta pues tiene nombre. Listo. ¿Preguntas? Creo que representa ese vector director. Es el análogo a la pendiente con una recta entre dos. ¿Sí? ¿Qué es la pendiente de una recta entre dos? Es la dirección, digámoslo así. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y por qué se puede también se llama como T? Mira. ¿Por qué se también se llama como T? Bueno, No te entiendo. o sea, por qué esa igualdad? ¿Dónde está? Se llama. Porque son paralelos. Los vectores son paralelos y son múltiplos escalares. Y es un ejercicio que yo les dejé en clase. Listo. Bueno, venga, ese vector director, ¿cómo indica la dirección en el dibujito? Es el que está escrito como B, porque no veo ahí ningún B en el dibujito. Que es igual a PQ. Ah, Que sería este vector. Sí. Listo. A partir de la ecuación vectorial puedo deducir el segundo conjunto de ecuaciones que se llaman las ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. Entonces vamos a copiar la ecuación vectorial. Entonces habíamos dicho que la ecuación vectorial era esta más db, ¿cierto? Pero vamos ahora a expresar esta ecuación en coordenadas, ¿sí? Coordenadas x, y z. ¿Qué coordenadas tiene 0r? X, y, z, ¿cierto? 0p, x0, y0, z0, más d por b. Entonces b sería x1 menos x0, más y1 menos y0 y lo demás, ¿no? Dejémoslo así. Entonces, de aquí se deducen estas tres ecuaciones. X es igual a x0 más t multiplicado por x1 menos x0, ¿cierto? La segunda, y es igual a y0 más t que multiplica y1 menos y0. Y z sería igual a z0 más t por z1 menos z0. Esas serían las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Se llaman paramétricas porque dependen de este parámetro o de esta variable t, ¿sí? Recordemos que ese número t va a ser un número real. Listo. ¿Sí? Esas tres ecuaciones también representan a la recta L. ¿Sí? Esas
tres ecuaciones representan también a la recta L. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a deducir las ecuaciones simétricas, se llaman así. ¿Cómo puedes representar la recta siendo solo pues como un punto? ¿Cómo así? O sea, X depende pues de la coordenada en X nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes representar la recta como tal siendo solo la coordenada en X? Muy bien, por eso yo hablo del conjunto de ecuaciones. ¿Sí? Se habla de cada uno. No. ¿Sí? Pues sí, cada ecuación me da información por separado. Pero como estamos determinando la ecuación de una recta, pues se necesitan las tres. Bien. Ecuaciones simétricas. Y métricas. Bueno, las ecuaciones simétricas son fáciles de hallar, muchachos. ¿Sí? Simplemente es despejar el parámetro t de estas tres ecuaciones. ¿Sí? Y ya. ¿Qué me ayuda entonces? ¿Sí? De la primera ecuación, si despejo t, ¿cómo me queda? Entonces eso me queda, a ver, me queda x menos x0 sobre x1 menos x0, ¿cierto? Y esto es igual. Esto es igual a t, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo despejo t de la segunda ecuación? ¿A qué es igual que es a t? A y menos y0 sobre y1 menos y0, ¿sí? Esto es igual a t. Pero ¿qué pasa si despejo t de la última ecuación? Lo mismo, ¿sí? Z1 menos Z0. ¿Sí? Ya. Entonces simplemente pues, voy a ignorar estos valores de t. Ahí no se ven. Simplemente pues voy a ignorar estos valores, ¿no? Este t y esta t. Y ya, pues pongo aquí el igual. Es claro, ¿no? Que son iguales. Listo. Esas ecuaciones se llaman las ecuaciones simétricas. Y ya. También representan a la recta. ¿Qué tanta información se necesitaría para utilizarlas? Hay que zapatos. Lo mismo que acá, ¿no? ¿Aquí qué necesita para hallar la ecuación de la recta? ¿Uno? No. Dos para allá, no, siguiente. Sí. Acá lo mismo, en R3 es lo mismo, usted solamente necesita dos puntos. Sí, si ve, con esos dos puntos hallamos la pendiente o el vector director, y con ese otro punto pues está el punto de corte, digámoslo así, ¿no? En este caso, este punto no representa el punto de corte como lo hace acá. Lo que queremos, recordemos, es hallar una expresión que me determine todos los puntos sobre la recta, ¿no? Al igual que acá. Esta expresión me determina todos los puntos de la recta, ¿sí? Basta reemplazar aquí con un número. Y ya. ¿Preguntas? Fácil o difícil, muchachos. Está sencillo de asimilar, la verdad. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer entonces ahora unos ejemplos. ¿Cómo le fue con la vacuna? Dijo Robert. ¿No se le da la calidad? No, Bueno, antes de los ejemplos vamos a copiar algunas observaciones, ¿sí? Tal vez unos ya las habrán visto, otros no, pero pues las voy a copiar igual. La primera observación, muchachos, es que la ecuación de una recta en este caso no es única.
¿Sí? Es decir, si yo escojo dos puntos diferentes, puede que me dé una ecuación diferente, ¿sí? A diferencia como pasa en R2, ¿no? En R2 usted puede coger cualquier par de puntos y le va a dar la misma ecuación. ¿Sí? Esa es la diferencia, una de las diferencias. Y lo pueden comprobar, ¿no? Con un ejemplo cualquiera, con el ejemplo que haga ahorita. Observación. Las ecuaciones vectoriales de una recta L en el espacio no son únicas. ¿Sí? Entonces, digamos, por decirlo de una forma menos formal, pues, para cada vector director, es decir, para cada vector paralelo a la recta y para cada punto, pues puedo encontrar una ecuación. ¿Sí? Si yo, digamos, si cojo este punto y, no sé, me construyo un vector director cualquiera, pues esta es la ecuación que se determina con ese punto. Pero si yo hubiera escogido aquí el punto Q, entonces esta ecuación sería ya diferente. ¿Sí? Entonces eso es para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero diferente en el planteamiento o también en los valores. Diferente, sí, la expresión matemática, la ecuación como tal es diferente. Pero la recta va a pasar por Representa la misma recta, ¿sí? O sea, si yo tengo dos ecuaciones de la misma recta y lo reemplazo en t igual al mismo número, es obvio que no nos va a dar el mismo resultado, ¿no? No nos va a dar el mismo resultado, pero podemos hallar tal vez un valor donde sí nos dé igual, ¿sí? Es que depende de este número. Depende de ese, y ya lo vamos a ver ahorita con los ejemplos, ¿no? Cada vector director y cada punto sobre L determina una ecuación o una expresión. ¿Cómo? Ah, sí, la acabo. También. ¿Sí? La acabo de hacer. Ah, ok. Ya un momentico. Expresiones con S, con C. Una ecuación, pongámosle. Una ecuación. ¿Sí es con S? Es que pasé taller de lenguaje en 3.2. Listo. Recta L. Ya, esa era la única observación que veía. Ejemplo. Bueno, ese ejemplo, bueno, el enunciado de ese ejemplo dice, determine, sí, encuentre las ecuaciones vectoriales paramétricas, encuentre las ecuaciones vectorial y paramétricas de la recta
en R3 que pasa por el punto P igual 1, 2, menos 1 y es paralela al vector a este vector 5, menos 1, 3. Listo. ¿Cuál es la ecuación vectorial, por ejemplo, de esa recta? Entonces, en el mandato acá, ese OP, ¿qué es? Ya un vector, mire la Sencillo, desde 0 hasta P. Por eso quiero la línea con el punto de OP. R es un punto sobre la recta cualquiera. Sí. Bueno, entonces lo que les decía, necesitamos un vector director y un punto sobre la recta también. ¿Sí? El vector director por definición es paralelo a la recta. ¿Sí? Entonces en el enunciado ya nos están dando el vector director. ¿Sí? Y también nos dan un punto sobre la recta. Ya, solamente es como escribir esto y ya. Entonces podríamos escribirlo así, ¿no? 0R es igual a 0P más TB, ¿sí? O para ser más exacto, bueno, y este R va a ser X, Y y Z, ¿sí? Esta sería la ecuación vectorial, ¿sí? Pero tienen que aclarar quién es B y quién es OP, 0P, ¿sí? Pues en este caso está explícito en el enunciado, ¿no? Entonces no habría necesidad de decir quién es B y quién es P, ¿sí? Si el ejercicio solamente nos pidiera la ecuación vectorial, pues ya, hasta aquí quedaría el ejercicio. Pero nos está pidiendo las paramétricas. Entonces hay que reemplazar esta ecuación por las coordenadas y hacer este cálculo, ¿no? El cálculo de las ecuaciones paramétricas. Pero es sencillo, es muy fácil. Porque la vectorial pasa por nombrar los puntos y identificar el vector director y ya. Exacto. O sea, prácticamente eso es medio, son medio difícil. ¿Quién sabe? Eso está muy sencillo para variar medio punto. Claro, pero objetivamente, lo que preguntan, no, o sea, pues el que me llama diferente, pero lo que les están preguntando, dicen los 100 dos cosas. Bueno, sí, en ese caso sí, sería la mitad del ejercicio. A ver, la ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. Listo. X vendría siendo igual a quién? O sea, yo no lo voy a hacer, yo lo voy a escribir de una vez. Sí, uno más B, ¿no? Más 5T, ¿sí? Porque 5B.
¿Por qué 5t? ¿Ah? Yo pensé que estaba claro, la verdad. Y igual a 2 menos t. Sí, lo estoy haciendo de una vez. El proceso, pues es el mismo, ¿no? Entonces, si ustedes ya saben cómo aplicar esta ecuación de una vez, pues escríbanla. El proceso era para mostrarles de dónde viene. Z sería menos 1 más 3t, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta con esto o todo se entiende? ¿Todo está claro? Los que están remotos. ¿Y por el almuerzo? Bueno, creo que no hay problema. Que el ejercicio nos preguntara las ecuaciones geométricas, pues es sencillo, ¿no? De determinarlo, ¿no? Pero no lo vamos a hacer. Si pide las ecuaciones simétricas, el x como tal queda x, el de la coordenada de R. ¿Listo? No. Ah, ya. No, está perfecto. Bueno, sigue otro ejemplo. ¿No hay preguntas entonces? Listo. Encuentre una ecuación vectorial. Ojo que mire, aquí estamos diciendo una y una. Puede que la que calcule Juan Pablo sea diferente a la que calcule Aile. Y esa sea también diferente a la que calcule Robert. ¿Sí? Y los tres que pueden tener respuestas correctas, ¿sí? Listo. Encuentre una ecuación vectorial de la recta L en R determinada los puntos P menos 1, 5, 0 y Q 2, 1, 1. ¿Sí? Este ejemplo es aún más sencillo. Ejemplo, pues sí, yo creo que esta se hace. Simplemente como volver a repasar la explicación. ¿Cómo hallo el vector director en este caso? Entonces, una opción sería calcular PQ. ¿Y PQ cuánto nos da? 3, 3, ajá. 4. Menos 4. ¿Y menos 1? No, 1. Listo. Yo pues voy a calcular QP. Bueno, ustedes, ¿cuánto da QP? Menos 3, ¿no? Y daría 4. 4 menos 4 menos 1. Listo. ¿Cómo quedaría la ecuación vectorial? Si utilizo el punto P, por ejemplo. La voy a escribir de esta forma. X de z igual menos 1, 5, 0 más P por B.
En nuestro caso, pues B va a ser 3 menos 1, 4. 3, ¿qué? 3 menos 4, 1. 3 menos 4, 1. Esa sería una ecuación vectorial que representa mi recta L. ¿Sí? Y da diferente si en vez de colocar P, pues coloco Q. Ahora, con este otro vector director, pues voy a escribir otra ecuación vectorial, ¿sí? Y voy a escoger en este caso el punto Q. 2, 1, 1 más D por menos 3, 4, menos 1. Listo. Y esa es otra ecuación vectorial de la recta. ¿Sí? ¿Cómo? Hay infinitos, la verdad, infinitos. Y por cada punto de la recta puedo conseguir una ecuación diferente. Y por cada vector hay infinitos. ¿Qué pasa si reemplazo t igual a 1 en las dos rectas? ¿Cuánto nos da? ¿Quién me colabora? A ver, ¿cuánto da en la primera recta? Eso está muy sencillo. Dos, uno, uno. Y abajo. Menos 1, 5, 2, 1, 1. Y 0. ¿Y cuánto da? Menos 1, 5 y 0. ¿Sí? Como pueden ver, dos puntos diferentes. Pero la ecuación representa la misma recta, muchachos. ¿Sí? Si nosotros pintamos esta ecuación en GeoGebra y esta ecuación nos va a pintar la misma ecuación. ¿Sí? La misma recta que diga. Y a partir de esos dos puntos que se hallan también se puede sacar otra ecuación de la recta. También, claro que sí. Esos dos puntos están sobre la recta. Hay una pregunta interesante, muchachos. Bueno, a partir de estas dos ecuaciones yo puedo sacar las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? ¿Qué relación guardarán esos dos conjuntos de ecuaciones? ¿Sí? Entonces, eso lo voy a hacer acá en este siguiente ejemplo, en esta siguiente observación. ¿Sí? Y de hecho es un ejemplo que se pregunta, ¿no? Un ejemplo clásico, digámoslo así. ¿Sí? Sería como, ¿qué relación guarda? O bueno, o encuentre dos conjuntos de ecuaciones paramétricas y halle su relación, ¿no? Podría decir el enunciado. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a escribir eso. ¿Cómo? Ah, sí, ya voy. ¿Qué relación guarda? Observación. Debido a que las ecuaciones paramétricas no son únicas. Podemos hallar la relación entre dos parametrizaciones. Eso se llama parametrizaciones.
¿Sí? ¿Qué es una parametrización? Pues hallar las ecuaciones paramétricas. Ya. Sí. Si yo encuentro dos parametrizaciones de una ecuación, de una recta, quiere decir que estoy hallando dos conjuntos de ecuaciones paramétricas. En ese caso conviene tener dos variables diferentes. ¿Sí? Eso es. A ver. Listo. Entonces, no sé, vamos a pensar en el primer ejemplo. ¿Sí? No en el ejemplo que hice anteriormente, sino el primero. Habíamos dicho que la ecuación para esa recta podía ser esta, ¿no? 1, 2, menos 1 más t por 5 menos 1, 3. 5 menos 1, 3, ¿cierto? Y vamos a hallar las ecuaciones paramétricas aquí, así, tal cual como está esta expresión. ¿Cómo nos da? ¿Qué nos da? X igual a 1 más 5t, bueno, ya está, ¿no? Y igual a 2 menos t y z más 3t. Vamos a llamar a estas ecuaciones 1. Vamos a hallar entonces ahora otra ecuación para esta misma recta, ¿sí? Vamos a tomar un punto diferente y un vector director diferente, ¿sí? Entonces vamos a considerar este vector director. A ver, yo comienzo los cálculos acá. 5 medios menos 1 medio y 3 medios. ¿Sí? ¿Es claro por qué ese vector es director? Sí. Listo. Y ahora vamos a tomar otro punto sobre la recta. ¿Sí? Y voy a tomar este punto. Vamos a ver si descubren por qué este punto está en la recta. 11, 0, 5. ¿Por qué ese punto está en la recta? ¿O no está sobre la recta? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Qué dicen los remotos? Están todos cagados. Yo sí sabía decirlo porque, pero no sé si era la. O sea, se multiplica el vector director por 4 y luego pues lo suma con el que ya está. Reemplace t igual a 1 y le da este punto. ¿No? Yo lo decía era con No, este en abajo. 2. En 2, en 2. Lo decía con el de abajo si lo reemplaza con 4. 5 por 2, 10, más 1, 11. 2 por menos 1, menos 2, más 2, 0 y lo con esta información puedo encontrar otras ecuaciones paramétricas, ¿sí? A ver, serían las siguientes. X igual a 11 más 5 medios de W, ¿sí? Cambié el parámetro, estoy poniendo W. Y igual menos 1 medio de W, ¿sí? Sí. Y Z, 5 más 3 medios de W. ¿Sí? Tenemos otras ecuaciones paramétricas de la misma recta. ¿Qué relación guarda este conjunto 1 con este conjunto 2? ¿Qué relación guardan esos dos conjuntos de ecuaciones? ¿Sí? Pues vamos a verlo aquí. A ver si escribí bien eso.
Listo. Entonces, yo voy a igualar la primera ecuación de aquí con la primera ecuación de acá, ¿sí? Se puede, ¿no? Porque por un lado vale lo mismo, x. Entonces lo voy a hacer acá. 1, ¿sí es 1? Sí. Más 5t es igual a 11 más 5 medios de w. Listo. Lo hago con la segunda ecuación también, ¿cierto? Sí, ya voy. Espera un momento. La segunda ecuación sería 2 menos t igual con w sobre 2 o un medio de w, ¿no? Estoy igualando esta ecuación con esta ecuación. Pero voy a hacer lo mismo con esta y con esta. Negativo. ¿Cómo? Menos W. Listo, gracias. Y la tercera ecuación igualada sería menos 1 más 3t igual a 5 más 3 medios de w. Listo, así ya. A correr acá. Listo. Podemos escoger cualquiera de estas tres ecuaciones para hallar la relación, ¿sí? Sería como tratar de simplificarla, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta primera ecuación, tengo, ya hago, muchachos, 5t igual a 10 más 5 medios de w, ¿cierto? Por ejemplo. Y voy a multiplicar por 2 para quitar este 2. Entonces, ¿qué nos da? Nos da 10t igual a 20 más 5w. ¿Todos me siguen? ¿Los remotos me siguen? Estarás dormido. Listo. Aquí puedo dividir por 5. ¿Sí? Intentar simplificarla, ¿no? Entonces, si divido por 5, esto me queda 2t igual 4 más w. ¿Sí? Creo que así. No sé si vean algún error, ¿no? 2t menos 4. Ah, listo. Si despejamos de acá, ¿cuánto nos queda? Cuenta. Sí. ¿Sí da? 12 más 4W. Bueno, 12 igual a 4 más W. 2t igual a 4w. Y de la última ecuación también da, ¿no? No lo voy a hacer. Debería dar lo mismo, ¿no? Si lo hago de aquí o lo hago de acá. Entonces, esta sería la relación que estamos buscando. ¿Sí? Listo. Con esa relación sí puedo hallar en donde las ecuaciones dan puntos iguales. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, pongo t igual a 1? ¿Sí? Si pongo t igual a 1, ¿qué punto me arroja la recta? Por un lado me arroja este punto, ¿cierto? Si t es igual a 1, entonces tengo este punto, 11, 0, 5. ¿Qué pasa si reemplazo t igual a 1 acá? Nos quedaría menos 2, creo. A ver, voy a escribir eso acá. Si t es igual a 1, entonces w es igual a menos 2, habíamos dicho, ¿cierto? ¿Qué pasa si reemplazo menos 2 en las otras ecuaciones paramétricas? Aquí
Entonces, igual a 1 no es distinto, es para Sí. Ah, ok, tienes razón, qué pena. Sí, aquí es 2, muy bien. Si aquí pongo 2, sería W igual a 0, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo por qué 0? Aquí 2 por 2, 4, menos 4, 0, ¿no? W igual a 0. Ahora sí, ¿qué pasa si reemplazo W igual a 0 en las otras ecuaciones? ¿Cuánto nos da? 11:05. 11,05. ¿Sí ve que ahora sí nos dio igual? Pero si uno reemplaza t igual a 2 y w igual a 2, no nos va a dar igual. Eso es, ¿no? Entonces espero, entonces nos da 11,05. Da igual. Listo. Porque dependiendo de, como de las paramétricas que uno encuentre, van a necesitar diferentes escalares para llegar al punto. Exactamente. Si se lo llegan a pedir en algún ejercicio, ¿no? Digamos, en este punto del curso, muchachos, ya lo que, digamos, el enfoque es que utilicen los conceptos, utilicen las definiciones, utilicen los teoremas, las propiedades, ¿sí? Todo eso. Y muy poco ejercicio procedimental, ¿no? Más que todo que piensen, digámoslo así. Preguntas. También sería 1. Dime. Ah, sí. Acá. Si reemplazo aquí en 2, W me va a dar 0. Y si reemplazo W igual a 0 en las paramétricas, pues me da 0. Vamos a ver si alcanzamos a ver planos en el espacio. Pero eso también es muy sencillo. O sea, bueno, después discuto algo sobre eso. Por ahora vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo de rectas en el espacio, muchachos. Resulta que una recta en el espacio o una recta en el R3 se puede ver o se puede determinar como una intersección de dos planos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a definir primero la ecuación de un plano antes de que veamos planos. Y pues bueno, miramos a ver cómo hacemos ese ejercicio. Pero bajar la cámara. Voy a escribir ¿qué iba a escribir yo? Definición, ecuación del plano. Entonces dice aquí. La ecuación AX más BY más CZ más D igual a 0, coma, donde A, B, C y D son números reales, representa un plano en R3. Un plano en el espacio, ¿sí? Esto fue lo que acabé de copiar. Y aquí como una pequeña observación que les mencionaba, ¿no? Una recta en R3 puede
ser vista como una intersección de dos planos. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de eso. Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta que se forma de la intersección de los planos eh, 3x más 2y menos 4z menos 6 igual a 0 y x menos 3y menos 2z menos 4 igual a 0. Vamos a hallar entonces la intersección de esos dos planos, ¿no? Que de antemano les estoy diciendo que va a ser una recta. ¿Cómo creen que se haga? Sí, se puede hacer así. Solución. A ver, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de analogía. No, de analogía no. Vamos a pensar. Dime. Para el también se puede como de la constitución. No sé. La verdad no lo entendí. ¿Qué? O sea, para desarrollar eso, de manera que podría hacer este momento que era como disposición o. Ah, tiene que ver, sí, tiene que ver. Pero entonces pensemos. A ver, queremos hallar una recta y esa recta va a ser intersección de esos dos planos, ¿sí? Es decir, si yo tomo un punto de esa recta, ese punto, ¿qué pasa si yo ese punto lo sustituyo en las dos ecuaciones? Tiene que dar 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese punto, además de estar en la recta, está en los dos planos. Claro, ¿no? Porque es la intersección de los dos planos. En ese sentido, entonces, tenemos que hallar todos los puntos X, Y, Z de tal forma que quede. ¿Qué? Vuelvo y lo digo, a ver. Tengo un punto en la recta, en la intersección de esos dos planos, ¿sí? O sea, en la recta. Ese punto satisface la primera ecuación y la segunda ecuación, ¿no? Las dos ecuaciones de los planos, ¿sí? Porque también ese punto hace parte de los dos planos. Todo punto que pertenezca al plano debe satisfacer su ecuación, sí, eso es claro.
Y eso pasa con todos los puntos que están sobre la recta, es decir, todos los puntos que están sobre la recta van a satisfacer las dos ecuaciones a la vez. ¿Sí? En ese sentido, ¿yo cómo puedo determinar la ecuación de la recta? Si sé que todos los puntos sobre la recta deben satisfacer las dos ecuaciones. Pues a mí se me ocurriría como. Pero si entienden lo que digo o lo estoy diciendo muy enredado. Palabras más, palabras menos, hay que resolver el sistema de dos ecuaciones, creo lo que usted decía, ¿no? Por sustitución y esas cosas. Y eso también se puede hacer utilizando matrices. No, bobada, en serio, sí. 2y menos 4z igual a 6. Es lo mismo. Y x menos 3y menos 2z igual a 4. ¿Sí? Si yo resuelvo este sistema de ecuaciones, es decir, si hallo todos los valores de x, de y y de z que satisfagan a la vez estas dos ecuaciones, pues estoy encontrando de manera indirecta todos los puntos de la recta, ¿no? Es decir, estoy encontrando la recta. Y simplemente sería despejar, ¿no? Tengo tres variables con dos ecuaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber dos ecuaciones, dos variables que van a quedar en términos de otra variable. Es decir, de un parámetro. ¿Sí? ¿Entienden más o menos lo que quiero hacer? Entonces, por ejemplo, a ver, yo cómo lo hice acá. Vamos a dar tanta vuelta. Yo despejé X y despejé Y. A ver, ¿de dónde despejé X? Bueno, creo que es más fácil despejar X de la segunda ecuación. Voy a despejarlo de ahí. Yo lo hice de la primera. ¿Sí? Si despejo X de la segunda ecuación, ¿cuánto nos da? ¿Qué expresión nos da? Entonces nos da X igual a 3y más 2z más 4, ¿cierto? Y a esto llamémoslo la ecuación 3. Llamémoslo ecuación 3. Ahora lo que voy a hacer es sustituir esa ecuación 3 en la ecuación 1. ¿Sí? Y cuando yo haga eso, la ecuación 1 me va a quedar en términos de y y de z, que es lo que quiero. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿se alcanza el tablero? Vamos a hacerlo con azul. Entonces tendría 3x, pero x en este caso, pues es este. Es y más 2z más 4, ¿cierto? Esto más 2y. Y vamos a despejar eso de una vez. ¿Sí? Esto sería igual. O no, mentiras, dejémoslo así. Menos 4z igual a 6, ¿sí? Esa ecuación va a quedar en términos de y y de z, ¿sí? Que era lo que queríamos. Que quedara en términos solamente de dos variables. Arreglando esa ecuación, ¿cómo nos queda? A ver. Entonces, ¿cómo es? ¿Sí? Sí, voy a despejar bien. Voy a despejar ya de ahí. Ahí. Problemas. Si algo corrige, yo estoy creyendo a Robert. Listo, entonces esto, si despejo y, nos va a dar, ¿cuánto? Menos 6 onceavos
menos 2 onceavos de z. A esta ecuación lo voy a llamar la ecuación 4. Y esa ecuación 4 la voy a reemplazar en la ecuación 3. Entonces voy a escribir aquí 4 entre 4 entre 3. ¿Qué nos queda? Entonces nos quedaría x es igual a 3y, ¿no? Pero 3y es igual a menos 6 onceavos menos 2 onceavos de z. Más 2z más 4. ¿Sí? Entonces esto nos quedaría menos 6 por 3 nos da 18 sobre 11 menos 6 sobre 11 z más 2z más 4. A ver, ¿cuánto da esto más esto? Sería 44. 44 menos 18, ¿cuánto da, muchachos? Menos 18 sobre 11. Dejémoslo ahí indicado por ahora. Más, entonces aquí sería 22 menos 6, sería 16. 16 sobre 11, z, me corrigen si estoy mal. Ya. 48, no, 44, 34, 4, 26. 26 sobre 11. ¿Está bien eso, muchachos, o está mal? Por favor, corríjanme. Sí. ¿Se está bien? Listo. Voy a bajar la cámara un momentico. Listo. Entonces ya, muchachos, ya esta ecuación llamémosla ecuación 5. Entonces la ecuación 4 y la ecuación 5 son las ecuaciones paramétricas que estábamos buscando. Voy a escribir aquí y ya. Entonces tendríamos x igual 26 sobre 11 más 16 sobre 11 t, vamos a llamar t, ¿sí? Y aquí es igual menos 6 sobre 11 menos 2 sobre 11 t, ¿sí? En ese sentido z aquí es igual a t. ¿A qué? ¿Sí? Fácil, ¿no? Aquí valía z, aquí valía z, pues cambiamos z por t. Eso se suele hacer, ¿sí? Se suele hacer, pero si hubiera... No importa, sí. O sea, yo no les voy a bajar si ustedes me dejan aquí la z. No, me refiero a que, digamos, si uno despeja en términos de x puede ser el parámetro. Ah, sí, también, claro, cualquier variable sirve. Pero le va a dar una expresión diferente, ¿sí? Pero si usted hizo el despeje bien, eso está bien, eso también representa la recta. Tocaría ya tal vez la relación y esas cosas, pero no es necesario. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? O sea, a lo que llegamos. ¿Qué es el que di en el ejemplo? Encontrar las ecuaciones paramétricas, ¿no? De la recta intersección. Encontramos unas ecuaciones paramétricas. ¿Sí? ¿Será que estas ecuaciones representan a la intersección de los dos planos? Yo tendría que ustedes mirar a ver, ¿no? Intentar graficar esto en GeoGebra, intentar graficar los planos, ¿sí? Darle valores a t, y ese punto que les dé debe satisfacer estas dos ecuaciones a la vez, ¿no? Si no llega a suceder eso, pues quedó mal.
quedó mal todo esto. Pero el procedimiento, pues sí es así, sí es simplemente resolver el sistema de ecuaciones que le plantean ahí, ¿sí? Los dos planos. Ese es el misterio. Ok, esa ecuación del plano, o sea, ¿cómo representa el plano? Como tal, como uno ve los soltantes. Estoy que me hablo de eso, pero no sé si alcanza. Algo que sí es planos en el espacio, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Qué pasó con el 12 y el más corto? 15. 2x. No hay que conocerlo, ¿no? Entonces la más corta. ¿Qué hicieron? Ah, no, pues aquí distribuí este 3. Después sumé los números y las variables, ¿sí? Ah, Tú sumas esto con esto, pues te debería dar esto. Y ya. No, mentiras. Esto por esto me da esto, ¿sí? Y esto por esto me da esto y ya. De aquí a acá sí sumé. Bueno, ahora sí, Robert. Me preguntaba que cómo determinar una ecuación de un plano, más o menos. Lo que le entendí, o Más o no. menos, es que no entiendo cómo es la representación del plano como tal. Ah, ok. Bueno, pues. O sea, ¿cómo indica, digamos, que uno vea la ecuación del plano Listo. que hace este plano? Bien, bien. Vamos a estos 15 minutos que quedan, bueno, hasta aquí es el tema de rectas, ¿sí? Se quedan muchos ejercicios, digamos, por fuera, ejercicios interesantes, pero digamos, esos ejercicios están en la lista de ejercicios, ¿sí? Oiga, lo del tutor que... ¿Sí tiene el tutor nuevo o no? Supongo que sí, pero No puede esperar. Pero no sabemos pues, si mañana es la última clase o si mañana ya entra el nuevo. ok, bueno. Pues pueden trabajar también con el tutor ejercicios. Hay un ejercicio interesante aquí de hallar distancias entre un punto y una recta. Sí, ese ejercicio es casi que para parcial. Es muy interesante. Ese ejercicio está planteado en el Grossman. Sí, bueno, eso se deduce utilizando producto punto, proyecciones, sí, o sea, todo lo que yo explico aquí en clase. Ya deducirlo es su trabajo, ¿no? Preparando proyecciones, las proyecciones salen en el grupo de la estudio. Claro que sí. Bueno, vamos a intentar dar una pequeña introducción para lo de planos en R3, ya que Robert lo dijo, qué pena. ¿Sí? Vamos a intentar dibujar un plano en R3, ¿sí? Vamos a ver cómo me va. Ya empecé mal. Démoslo. X, Y, Z. Bueno. Vamos a ver. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. No sé si se percibe el plano. ¿Sí se percibe la profundidad? Sí. Sí, exacto. Está como encima. Está paralelo a este octante. ¿Sí? Como si tuviéramos dos placas ahí. Paralelas. ¿Sí? Esto es un plano muy ideal, ¿no? O sea, un plano se puede dibujar de muchas formas, pero es más difícil. Usualmente en los libros ustedes van a encontrar un plano de esta forma, como un triángulo, así.
así, y les van a decir que eso es un plano. Eso es una porción de un plano. Esta es la porción del plano que se intercepta con los ejes. Y se suele dibujar eso. ¿Sí? Yo les voy a compartir unos videos que yo tengo ahí grabados en el canal. Explica esto un poco mejor utilizando GeoGebra. ¿Sí? Y ahí se ve más, ahí se ve mejor porque este triángulo es la intersección del plano y los ejes. ¿Sí? Bueno, entonces olvidándonos del plano, de este triángulo que diga, vamos a enfocarnos en el plano azul, en este plano. ¿Sí? Listo. Todos los puntos que están sobre el plano, pues bueno, sí, es claro, ¿no? Que hacen parte del plano. Para determinar una ecuación de ese plano necesitamos un vector y un punto sobre el plano, ¿sí? Al igual que la recta. Vamos a tomar tal vez este punto, que tenga coordenadas x0, y0 y z0, ¿no? Y vamos a tomar un vector, planos en R3. Un vector, pero ese vector es un vector, no es un vector cualquiera, ¿sí? Es un vector que se llama vector normal. ¿Sí? Y es un vector que es perpendicular al plano. ¿Sí? Yo voy a dibujar ese vector acá. Bueno, ese es un vector, está recto. El vector normal suele denotarse con la letra n minúscula. ¿Sí? Y es un vector perpendicular al plano, ¿sí? Ustedes dirán, pero bueno, ahí está perpendicular a este punto, digamos, ¿sí? Pero recordemos que uno puede trasladarlo, ¿no? Puede trasladar este vector aquí o acá, o este punto. Son representaciones iguales, ¿no? Y todas esas representaciones van a ser perpendiculares al plano. Ahora, si yo tomo un punto cualquiera sobre el plano, digamos este, y le damos coordenadas variables, ¿sí? Digamos que ese punto se llama Q y este punto se llama P. Y ese punto Q tiene coordenadas X, Y, Z, coordenadas variables, ¿sí? Puede ser cualquier punto del plano. ¿Qué pasa si yo considero el vector PQ? ¿Qué pasa o qué relación tiene el vector PQ con el vector N? ¿Son perpendiculares? Exactamente, esos dos vectores son perpendiculares. Y si dos vectores son perpendiculares, el producto punto, ¿cuánto da? Entonces, N producto punto con el vector PQ debe dar 0, ¿sí? Si ustedes reemplazan esta ecuación por coordenadas, les va a dar la ecuación general de un plano. Ya, ahí está. Yo creo que esa era su pregunta, ¿no? Listo. Entonces, démosle coordenadas al vector normal. Ese vector normal, démosle coordenadas ABC. Y ustedes se van a dar cuenta que estos numeritos pues no son coincidencia, ¿no? Los numeritos precisamente son las coordenadas del vector normal. Cuando ustedes vayan a hacer esta deducción, se van a dar cuenta. Y bueno, muchachos, yo creo que vamos a dejar por acá. Esta sería como la introducción a lo de planos, ¿no? Planos en el espacio. El jueves, pues en la primera hora de clase, pues yo creo que terminamos este tema. ¿Sí? Esto es muy sencillo, ¿no? Es como deducir la fórmula, definir que son planos paralelos, pero bueno, eso pues, también se ve fácil. Y ya, hacer ejercicios. Listo, no sé qué pregunta tengan en cuanto a este gráfico. ¿Se entendió?
Ok, y si, o sea, esa ecuación puede representar el plano, digamos, de forma YX, y va así, o sea, Usted no puede tener un plano en el plano, solo puede tener planos en el espacio, en R3. ¿Sí? En R2 solamente se puede construir rectas. ¿Sí era su pregunta? Bueno, ya lo tengo. O sea, en R2 usted solamente puede construir rectas. ¿Sí? no, pero me refiero, digamos, al YX, YZ, ¿eso no se consideran planos también? YX. Ah, sí, claro. Y eso también se puede representar con la ecuación. Claro que sí. Pues haga la misma construcción, ¿no? Si usted considera este plano, por ejemplo, el plano ZX, tendrá que conseguir un vector perpendicular al plano, ¿no? El más fácil que se me ocurre es este, el vector J, en este caso. ¿Sí? Entonces, ese vector sería de n. Y ahora tome dos puntos aquí en el espacio, en este plano, y intente deducir la misma forma. Eso le tendría que dar, no sé. Tendría que no haber valor de Y, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Eso tal vez lo hablemos en la otra clase. Cuando en la ecuación de un plano no aparezca una variable, eso quiere decir que ese plano es paralelo al eje. Algo así, ¿sí? Pero lo vamos a hablar con más precisión en la próxima clase. ¿Sí? Por ahora intenten deducir la ecuación general de un plano. Y ya. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? Los orgánicos. ¿Cómo? Eso falla. Ah, claro. El nombre de ellos. Ay, sí. Me tenía puesto para Y tengo la excusa. Ah, no, ella tampoco. la primera. Y Gómez. Muy bien. Listo. Bueno, para terminar, quisiera recordarles, ¿no? Que el jueves pues terminamos esto, el jueves hay quiz, el jueves nadie viene presencial, ni siquiera yo. El 23, el jueves 23 quedó el segundo parcial. Y ya. No sé qué más preguntas tengan acerca del curso o acerca de los temas. Tienen 3 minutos para preguntar. Si no, pues se pueden desconectar ya. Escuchando remotos. Están aquí presenciales, pues, si no tienen dudas. Podemos ver después. Bueno, muchachos, gracias por todo, por la atención. Espero que hayan entendido. Nos vemos el jueves. ¿Listo? Chao.